Ok, mientras va llegando la gente, ¿vale? Un poco haremos una introducción al webinar de hoy, ¿vale? En principio, bueno, en primer lugar, como no, bueno, soy Antonio Carrillo, soy responsable de marca en Sinnova. Os doy la bienvenida a nuestro webinar Materiales para extrusión de plástico de alto nivel para la industria, ¿vale? Como os decía, vamos haciendo un poco de tiempo dejando que la gente vaya llegando. A grandes rasgos, lo que veremos en esta hora que tenemos por delante es cómo el sector industrial es cada vez más consciente de cómo la impresión 3D de extrusión en plástico, la conocida como CDM, ¿vale? Va mucho más allá del ABS y del PLA, ¿vale? En este punto sabemos que se están investigando y desarrollando nuevos materiales termoplásticos con propiedades avanzadas, lo que permite, lógicamente, ampliar las capacidades de la extrusión de plástico a cotas insospechadas, ¿vale? Y al final, bueno, como consecuencia es que al final el FDM ya puede decir que compite de tú a tú, ¿no? A nivel industrial con otras tecnologías aditivas, ¿vale? En este webinar vamos a ver todo esto desde tres puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de Signova como distribuidora desde hace más de 13 años de las principales marcas de hardware, pero también de material de impresión 3D a nivel nacional, también con presencia en Latinoamérica, con AIMPLAS lógicamente como figura destacada e institución desarrolladora de nuevos materiales e investigaciones acerca del plástico, ¿vale? Nos hablarán sobre materiales conductores eléctricos para disipación térmica, materiales de soporte hidrosolubles, materiales biocompatibles y símiles para planificación quirúrgica. Y por último, contaremos con la presencia de Ultimaker. No hace falta mucha presentación acerca de Ultimaker, pero bueno, todos sabéis, la marca líder del sector e impulsora de una alianza con más de 80 fabricantes de filamentos para el desarrollo de perfiles de impresión optimizados para la impresora FDM. ¿Okay? Al finalizar el turno de las intervenciones de los ponentes, contaremos con un turno abierto de preguntas. Podéis hacerlas y dejarlas en el chat durante la realización del webinar, a lo largo del webinar, y al finalizar, como os decía, las intervenciones, las ponencias, daremos paso a leer cada una de las preguntas o dudas que hagáis llegar a los tres expertos, ¿vale? Y las resolveremos. Quiero hacer simplemente, por último, una comprobación de que el audio y el vídeo es correcto, que todos los participantes están escuchando bien, que no tengan ningún problema. Siempre recomendamos en un momento determinado, si tuvierais problemas con el Zoom, que utilicéis el navegador Chrome, ¿vale? En vez de Firefox o Internet Explorer, ¿vale? Para solventar aquellos errores que pudierais tener. Vale, pues sin más, damos paso a la primera ponencia, que tiene como protagonista a Sinnova, y representando a Sinnova es Pablo Fernández. Pablo es ingeniero químico por la Universidad de Jaén, responsable de materiales e ingeniero de aplicaciones de fabricación aditiva en Sinnova. Pablo, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estéis todos bien y que tengáis salud, que en estos días es lo más importante. Agradecerte, Antonio, la entrada y agradecer también a la presencia a Cristina y a Estefan en este día de hoy. Sin más dilación, voy a pasar a compartir mi pantalla para ver esta primera parte que imparte Signova. A ver.
Vale, entiendo que se ve en mi pantalla. Antonio, si puedes confirmarme, sí, rápido. Correcto, todo perfecto. Vale, pues entonces comenzamos. Por parte de Signova, lo que vamos a hacer es hablar de los distintos tipos de materiales de fabricación aditiva, expresamente para FDM o FFF, como todos conocéis, que difieren de aquellos más comunes como son el ABS o el PLA, que todo el mundo hemos oído hablar. Antes de nada, bueno, aprovecho y me presento muy rápidamente porque ya lo ha hecho Antonio. Yo soy Pablo Fernández, responsable del Departamento de Materiales aquí en Signova y también ingeniero de aplicación, el cual se dedica pues eso, a averiguar diversas aplicaciones que pueden aportar tanto los materiales como distintos diseños de cara a la empresa. ¿Quién es Signova? Signova, o quiénes somos Signova, mejor dicho. Somos expertos en la fabricación aditiva y escáner 3D y nuestra actividad la desarrollamos de mecanizado, medicina, de electrónica, automoción e incluso estamos adentrándonos en el sector de educación. Llevamos, como bien ha dicho Antonio antes, desde 2007 iniciando nuestra actividad, disculpa, siendo distribuidor oficial de las principales marcas de impresoras 3D y escáneres, y tenemos el placer de trabajar con distintas marcas importantes en el mercado como son Zortrax, Forlab, Ultimaker, Marford, con el tema de impresora de fibra, la recién lanzada Meltio, impresora de metal, HP, etcétera, etcétera. En España estamos distribuidos de la siguiente manera, tenemos diversas zonas comerciales y delegaciones distribuidas por todo el mapa, como ven en Madrid, en Galicia, en Barcelona, Valencia, Cantabria, pero también a su vez tenemos presencia en todo el mundo, sobre todo en la parte de Centro y Latinoamérica. Contamos en plantilla con más de 60 profesionales, entre los cuales destacan ingenieros de aplicación especializados. También tenemos un departamento propio de testeo de materiales, en el cual yo me hallo. También formamos personalizadamente en las distintas compañías, distintas formaciones como por ejemplo de materiales, de diseño, de aplicación, etcétera. Y también tenemos un servicio técnico que asiste en menos de 24 horas. Como digo, los servicios que nosotros impartimos, podemos tanto instalar y hacer training de distintas máquinas industrial, igualmente, como decía Antonio antes, también somos distribuidores de materiales, por lo tanto podemos dar un training de materiales, hacemos mantenimiento integral de estas máquinas de fabricación aditiva, tenemos un servicio de generación de G-codes para aquellos que estén iniciándose en el mundo de la aditiva y también tenemos oportunidades de financiación para hacer try and buy y también hacemos estudios previos de implementación de la misma tecnología en vuestra empresa. Entre los distintos clientes que tenemos, pues se encuentran algunos tan relevantes y tan importantes como son Navantia, Airbus, ArcelorMittal, Heineken, Valeo, Gestamp, Unic, Volkswagen, como veis, de distintos ámbitos comerciales y industriales, mejor dicho, perdón. Además, contamos con la ayuda de unos partners tecnológicos bastante interesantes repartidos en todo el territorio español, como son Andaltec, Centro Tecnológico del Plástico, Aimplast, en la que la compañera Cristina va a hacer la ponencia a continuación, la Universidad de León, Mondragón, la Universidad de Sevilla, etcétera, etcétera. Bien, sin más, a partir de esta presentación vamos a pasar a explicar cuáles son los diferentes tipos de materiales avanzados, pero antes de todo esto, me gustaría destacar brevemente las ventajas de los plásticos. Como todos sabéis, si de forma muy breve, las grandes ventajas, grandes rasgos que presentan los plásticos son la facilidad de diseño y alcanzar diseños más complejos que de para, digamos, otro tipo de piezas como son para piezas metálicas, piezas cerámicas, etcétera, son más complejos de obtener. También se pueden hacer piezas que se pueden ensamblar una con la otra y sobre todo la más importante es que la densidad de este material es de 2 a 3 veces más baja que los metales. Por eso es bastante importante el plástico en el sector industrial. Pero por contrapartida tenemos también una desventaja. ¿Y cuál es la siguiente? Que está muy limitado sobre todo a nivel térmico. Estamos hablando de temperatura de trabajo de los plásticos a nivel genérico en torno a unos 200 grados y hay veces que en el sector industrial se requieren de temperatura de trabajo un poquito más elevada. También decir, y esto me va a dar pie a explicar algún tipo de material a posterior, que son aislantes eléctricos por sí solos, ¿vale? Los plásticos. Entonces, si hay alguna aplicación de la que se requiere cierta conductividad eléctrica, ya veremos cómo pueden subsanar, en este caso, el plástico para poder ofrecernos ese servicio. Una vez visto las principales propiedades, simplemente mostrar una pincelada de los principales triángulos de materiales, que seguramente algunos ya lo habréis visto.
Simplemente para que veáis aquí que no solo existe el ABS y el PLA, de hecho el PLA lo tenéis por aquí abajo, en esta zona llamada Commodity Plastics, y el ABS lo tenemos por aquí, a caballo entre la zona de los commodity y los plásticos de ingeniería. ¿Qué diferencia hay entre cada estadio? Sobre todo la facilidad de uso, ¿vale? Para aquel usuario que está comenzando. Temas de amorfo y semicristalino lo veremos en otro webinar, no es terminología para desarrollar ahora, simplemente la clasificación que queráis que quiero que veáis es esta. Plásticos commodity, que son aquellos más fáciles de usar, y luego tenemos algunos plásticos de ingeniería. ¿Y por qué se llaman así? Porque son adecuados para la industria, pueden ofrecernos muchas más propiedades que la industria puede aprovechar. Y luego en la cúspide de esta pirámide tenemos los high performance, que son aquellos que nos aportan muchísimas propiedades, son los mejores, digamos, pero por contrapartida son mucho más complejos de imprimir. Como veis, no solo existe el PLA y el ABS, tenemos un amplio abanico de materiales distintos, cada uno con propiedades distintas, y algunos de ellos los vamos a desarrollar a continuación. Por lo tanto, avanzamos en material avanzado. ¿Cómo he hecho esta clasificación? Os voy a mostrar brevemente los distintos tipos que se consideran materiales avanzados o digamos, aquellos que son más interesantes para la industria, y explicar brevemente también en qué consiste cada tipo. El primero de ellos son los materiales retardantes de llama. ¿Qué significa esto? Bueno, es un material básico que normalmente se utiliza con un aditivo extra, el cual lo que hace es que ese material al final no arda. Por ejemplo, una aplicación directa cuando se trabaja con cabinas de avión, ¿vale? Entonces los plásticos tienen que estar certificados para que no prenda y no se genere llama en el interior de la cabina. Por tanto, es muy necesario que presenten este aditivo que estamos mencionando. Otro tipo de material avanzado son los ESD materials, esos son los materiales electrodisipativos. Como comentaba al principio, al inicio, los plásticos por sí solos son aislantes eléctricos. Por lo tanto, si en alguna aplicación, por ejemplo, en electrónica, queremos utilizar un material que sea ligeramente conductor para evitar electricidad estática, lo que se hace normalmente es añadir una pequeña carga de fibra de carbono a ese plástico original. Otro tipo de materiales son aquellos que se pueden modificar con ciertos aditivos. Como todos sabéis, los plásticos se pueden aditivar de mil maneras distintas, incluso empezando por darle color con un aditivo colorante, como fibra en el caso de los electrodisipativos, como he dicho, y también se pueden añadir un tipo de aditivo que lo que hace es mejorarlos al impacto, para, por ejemplo, aplicaciones, como veis en pantalla, por ejemplo, un martillo, es el primero que viene a la cabeza, para aplicaciones industriales de piezas que vayan a sufrir cierto estrés mecánico y necesiten esa resistencia extra. Como no, también se pueden mejorar no solo mecánicamente, sino a temperatura de trabajo, resistencia a la temperatura. Normalmente también existen aditivos que hacen que algunos materiales resistan un poquito más de temperatura. Hay algunos materiales que por sí solos, sin aditivo ninguno, ya resisten bastante bien, pero normalmente se utiliza la fibra de carbono, aunque veremos más adelante que la fibra de carbono no solo se utiliza para mejorar térmicamente un material, sino que sobre todo se utiliza para darle rigidez a una pieza, ¿no? Pero que sepáis que también se utiliza para mejorar un poquito las propiedades térmicas de los materiales. También disponemos de materiales biocompatibles. Son aquellos materiales que pueden estar en contacto con la piel. Si no recuerdo mal, a día de hoy los materiales que hay certificados como biocompatibles, y recalco el certificado, es bastante importante que en esta ficha técnica de los materiales aparezca esa tabla de biocompatibilidad y que esté aprobado legalmente. Este tipo de materiales, ya te digo, son biocompatibles, clase 6 si no recuerdo mal, y la clase 6 es equivalente a que puede estar en contacto con la piel directa. Sobre todo para temas de empresas médicas o aquellos que se dedican a la investigación y desarrollo de nuevos materiales. Por ejemplo, aplicación, una férula para la mano en vez de utilizar el típico yeso. Igualmente, por el tema de biocompatibilidad, no solo tenemos aquellos que pueden estar en contacto con la piel, tenemos materiales que pueden estar aprobados para estar en contacto con alimentos. Bien en contacto directo con alimentos o bien para piezas que estén en máquinas que hacen, por ejemplo, envases para alimentos. Este tipo de
de materiales tiene que estar aprobado, certificado y bueno, simplemente que sepáis que existen para aquellos que tengan una industria de alimentación y estén interesados en aplicarlo. Como no, los materiales flexibles, estos son un poquito más conocidos, aquellos que estáis iniciados en el tema de la impresión 3D. Bueno, sabéis que el PLA y la ABS son los más comunes, pero es que casi que el tercero es el material flexible. Pero el material flexible es muy utilizado en la industria también. Obviamente el PLA y el ABS también, pero bueno, no es objeto de este webinar. Los materiales flexibles, como bien indica su propio nombre, son aquellos que se pueden deformar elásticamente y volver a su forma original una vez que ha dejado de ejercer esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, también los materiales flexibles son muy buenos al impacto, así que podría ser una buena aplicación para la industria. Materiales a posteriori pueden ser clarificados. Obviamente los plásticos por sí solos no son transparentes, son translúcidos más bien una vez que salen de la impresora, pero bueno, que sepáis que hay algunos materiales en concreto que según unos parámetros de impresión, con un núcleo específico, con una dirección de impresión específica y con un tipo de postproceso se puede conseguir esta claridad óptica que estáis viendo en pantalla. Como no, también en la industria química, por ejemplo, si necesitamos de hacer piezas que van a estar en contacto con ambientes corrosivos, por ejemplo, con ambientes, va a haber disolventes evaporados, etcétera, etcétera, puede ser que la pieza con la que estemos trabajando se vaya a degradar con el tiempo y vaya a perder propiedades. Que sepáis que existen algunos materiales por sí solos que ya aguantan bastante bien, ya resisten bastante bien a diversos agentes químicos, como puede ser un polipropileno o incluso una poliamida o un nylon. Y bueno, también hay otro tipo de empresas que se dedican a vender materiales también aditivados para mejorar su resistencia química. La tablita que veis, aunque la veáis en pequeño, existen muchísimas tablas de este tipo en las que te hablan de compatibilidades de plásticos con distintos disolventes. Polímeros resistentes al desgaste. Vale, son aquellos obviamente que, por ejemplo, la aplicación más directa que se nos ocurre es un engranaje que va a ir en una máquina en la industria. Es un engranaje que va a ir sufriendo rodamiento, que va a estar en contacto seguramente con otro engranaje y se puede ir desgastando. Los polímeros se desgastan también, ¿vale? Pero hay algunos que son más propensos a aguantar ese desgaste que estamos exponiendo. Sobre todo, por ejemplo, los flexibles y las poliamidas aguantan bastante bien al desgaste. Como decía antes, con la fibra de carbono nos pueden mejorar parcialmente la resistencia térmica de una pieza final, pero sobre todo los materiales reforzados con fibra de carbono lo que nos aportan es alta resistencia mecánica, tanto a flexión como a tracción, como en todas las direcciones del espacio donde se aplique la fuerza. Por lo tanto, si necesitáis un extra de resistencia en vuestras piezas, porque van a sufrir cierto estrés mecánico, os recomiendo abiertamente que utilicéis este tipo de materiales. Son un poquito más complejos de imprimir, lo único que necesitamos es un núcleo especial para imprimir con estos materiales, para evitar la abrasión que aporta la fibra, pero que sepáis que es un material altamente utilizado en la industria también. También se puede dar el caso del uso de aquellos materiales que son resistentes a la luz ultravioleta. Por ejemplo, necesitáis utilizar alguna pieza en exteriores o va a ir en una máquina, en un prototipo o en una pieza final que va a estar expuesta a la radiación ultravioleta, ¿vale? Pues este tipo de material, normalmente por sí solo el ASA, que es una variante del ABS, resiste bastante bien esta exposición a la luz solar. Pero que sepáis, insisto, existen aditivos para todo y existen materiales que se pueden aditivar precisamente para que aguanten esta exposición a los rayos ultravioleta. Luego, finalizando también un poco la parte de materiales especiales, que sepáis que hay material también con un postproceso posterior. El más conocido, bueno, lo más conocido hasta ahora son aquellos materiales que una vez que hayas impreso le puedes dar un acabado para que sean un poquito más brillantes, es decir, un poquito más estéticos. Es el caso del, por ejemplo, el Polysmooth o el ABS, que alguno habré oído que cuando lo tratas con acetona se puede mejorar la superficie y que quede mucho más visual. Pero también en los materiales postprocesables encontramos diversos tipos de materiales que contienen partícula metálica en su interior, que una vez que se ha impreso la pieza con esta partícula metálica, en un horno desinterizado podemos eliminar ese polímero y quedarse la pieza metálica sinterizada final, como estas que veis aquí encima y este de aquí abajo. Y bueno, y ahora paso a explicar, antes de darle paso a los compañeros,
algún tipo de aplicación para que veáis gráficamente, aunque ya hemos comentado algunas así sobre la marcha, para que tengáis gráficamente alguna aplicación. Este es el caso de una empresa que se dedica a hacer cañones para nieve artificial. La boquilla del cañón de nieve artificial necesitaban repuestos. Obviamente la aditiva puede ser una tecnología muy viable en esto y el material que se pensó era alguno que resistiera un poquito al desgaste de esa nieve. Como esa nieve sale a presión y va friccionando el material, un material que aguantara el desgaste. Por lo tanto, en esta empresa se decantaron por el nylon, que dentro del apartado de wear resistant, que habíamos dicho antes, habíamos dicho que junto con el polipropileno eran materiales que aguantaban muy bien a este tipo de resistencia. Por ejemplo, en el caso de L'Oréal, inventaron una pieza que era para el etiquetado de sus propios botes que ellos criaban, de distintos cosméticos, y lo que hacían era mediante absorber aire, ¿vale? Mediante vacío, perdón, favorecían el etiquetado. Por lo tanto, necesitaban una pieza resistente porque se ejercían presiones interiores, son tubitos bastante finos, los cuales al hacerse vacío va a sufrir cierto estrés, por lo tanto lo hicieron con fibra de carbono. Material flexible, ¿vale? El Volvo, en una lancha Volvo, que lo han utilizado para sustituir un cool water, en castellano, bueno, pues una válvula donde pasa el agua dentro de esta lancha. Tiene que ser flexible, tiene que ser móvil esta parte y que sepáis que este tipo de piezas se pueden sustituir por piezas que salen directamente de la fabricación aditiva. Por lo tanto, como decía, el TPU o los materiales flexibles se pueden utilizar para aplicaciones en las que ya inicialmente teníamos alguna pieza flexible. Insisto, un poquito material flexible otra vez. En este caso es una mano, una pinza, que lo que hace es sujetar el bote de vidrio. Por lo tanto, para que no se raye ese vidrio, necesitamos de cierto apoyo en esos gatillos que estáis viendo en pantalla y que ese apoyo sea lo más flexible posible para que no raye este vidrio que comentaba. Por lo tanto, es una aplicación más de este material, del TPU. Y por último, antes de terminar, un material de casting metálico, como había comentado. En este caso no posee el material, la partícula metálica para sinterizar a posteriori, pero sí que se utiliza un material que se utiliza para casting expresamente, que sería otro material avanzado, diferente al PLA del ABS. Lo que se hace es un molde de arena con este material en termoplástico. En ese molde de arena se aumenta la temperatura y esta pieza se derrite, directamente se elimina. Y en ese molde de arena se ha quedado la forma interior, como veis en pantalla, de esta pieza azul. Se cuela luego el metal fundido, va hacia la zona del molde y luego se extrae la pieza final. Eso es una forma de obtención de piezas metálicas indirectamente a través del 3D printing. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de interés esta ponencia. Por supuesto, al final de la ponencia quedo abierto a las preguntas que queráis exponer y sin más, bueno, doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, Pablo. Nada, Antonio, a vosotros. Muy interesante tu intervención. Antes de dar paso a la siguiente ponencia, Sí. quería insistir en, primero, asegurarme de que todo el mundo recepciona bien la señal de audio y vídeo. Hay gente que, bueno, hay una persona escrito que no escucha bien. No sé si es algo particular o es algo general, ¿vale? Si tuvierais problemas, insisto en el tema del navegador, probad con el navegador Chrome, ¿vale? En el caso de que no lo estéis utilizando. Y por otro lado, volver a recordaros, como decía igualmente Pablo, que al finalizar las tres ponencias tendremos abierto un turno de preguntas. Ya podéis dejar, si así lo deseáis, las preguntas a través del chat, ¿vale? Y al finalizar, como digo, daremos paso a su lectura. Bueno, a continuación vamos con la siguiente ponencia. En este caso presentamos a Cristina Domínguez, ingeniera química por la Universidad Politécnica de Valencia, con posgrado en Ingeniería de Materiales y Diseño de Moldes por la misma universidad, por la Universidad Politécnica de Valencia.
Trabaja en EMPLAS como investigadora en el Departamento de Ingeniería desde 2019. Bienvenida, Cristina. Cuando quieras, tu turno. A ver. Vale, yo quería comenzar mi ponencia con una pregunta, y es: ¿qué necesitas? Muchos de vosotros estaréis aquí porque tenéis alguna necesidad en vuestro sector o en vuestro puesto de trabajo, en vuestro día a día. Tendréis seguro alguna problemática en la que tal vez la fabricación aditiva pueda ser una solución. Y es que aquí se está hablando y se va a hablar de soluciones desarrolladas o en vías de desarrollo que también podrían servir para ti. Entonces es una pregunta que quiero que se tenga todo el rato en la cabeza para ver cómo puede cuadrar todo lo que se está explicando en ti y en tus necesidades. Y todo esto viene de EMPLAS. Buenos días, yo soy Cristina Domínguez del Departamento de Ingeniería y voy a hablar sobre materiales avanzados como soluciones con valor añadido. Mi ponencia va a estar estructurada de la siguiente manera. Empezaré hablando un poco de la evolución del mercado, luego hablaré de materiales conductores eléctricos, de materiales disipadores térmicos, de materiales para soportes hidrosolubles, de materiales biocompatibles y de materiales para fantomas. Para empezar, quería hacer otra pequeña reflexión sobre el por qué han aparecido todas estas materiales más técnicos, todos estos diferentes familias que solucionan los problemas de un mercado que está en expansión. Ya hace unos años, la consultora Grandview Research hizo un estudio en el que predijo la gran evolución que iba a tener el mercado de las tecnologías de impresión 3D, incluyendo la evolución de la tecnología de la que aquí estamos hablando, como es el FDM. Como se observa en rojo, es una cuota que también está evolucionando, está creciendo, a pesar de ser la tecnología más antigua, porque ha sabido reinventarse y ha sabido introducirse en déficits que otras tecnologías dentro de la propia fabricación aditiva no han podido. En todo caso, nos encontramos ahora mismo ya no es un mercado de makers, sino que es un mercado que busca cubrir las necesidades de la industria, de la sociedad. De ahí, realmente ahí es donde está el nicho de mercado y ahí es donde se espera ese gran crecimiento. Pero para eso hace falta mucho desarrollo con proyectos como el AM Motion, que es un proyecto europeo en el que se indican unas pautas para la implantación de la fabricación aditiva en Europa, centrándose en lo que ellos llaman sectores clave y mapeando qué países son más fuertes en qué sectores y en qué se está trabajando para a lo mejor fomentarlo o incluso buscar alianzas entre países y entre tecnologías. Por tanto, en este mercado en expansión, lo que hace falta es una demanda. La demanda la da la industria, que busca aplicaciones técnicas, que tiene aplicaciones técnicas que requieren soluciones técnicas. Entonces vamos a empezar ya a hablar un poquito de todas las aplicaciones, de todas las soluciones que ha mencionado así antes mi compañero Pablo. Yo voy a hablar de, en total, 5. Empezamos con los materiales conductores eléctricos. Como ya ha mencionado también Pablo, el plástico en sí, por definición, es un aislante eléctrico. Por tanto, para hacerlo conductor, existen dos vías, o la modificación del polímero o la aditivación. Dada que la modificación del polímero es más complicada, generalmente se tiende a la aditivación y se le da esas propiedades eléctricas a partir de materiales que sean altamente eléctricos, como son partículas carbonosas. El negro de humo, el grafito, el grafeno, los nanotubos de carbono, la fibra de carbono que ha mencionado antes mi compañero. Son materiales altamente conductivos que, aunque se añadan en poca cantidad, ya dan sus propiedades al material matriz.
Algunas de las aplicaciones que pueden tener estos materiales son fabricación de sensores, de circuitos o de componentes como puede ser un interruptor o un pulsador. Y dado que estas aplicaciones en general no necesitan una gran resistencia mecánica, el abanico de materiales comerciales que han aparecido es bastante amplio. Y yo aquí los clasifico un poco en función de cuál es su propiedad más característica. Hay muchos más, pero aquí menciono unos cuantos. El PLA se utiliza porque es fácil de procesar, el TPU y el polipropileno porque son flexibles, y el HIPS sí que se utiliza para aplicaciones en las que haga falta una alta resistencia al impacto. Como muestra de aplicación, de desarrollo de estos clases de materiales, voy a presentar un proyecto que se hizo aquí en la casa, en el que se tomó una lámpara convencional, se le aplicó un rediseño, haciéndolo mucho más estético, se desarrolló un material conductor y finalmente se obtuvo una lámpara capacitiva que al tocar la base iba aumentando su intensidad. De todo esto, lo importante es que se consiguió un material de buena capacidad de impresión y rendimiento en uso, con unos requerimientos estéticos bastante elevados y las propiedades de conductividad eléctrica que se buscaban. Pasando ya a disipadores térmicos, en este caso pasa lo mismo. El plástico, por definición, es un aislante térmico y necesita aditivación para hacerlo disipativo. De nuevo, las partículas carbonosas anteriormente mencionadas sirven, y además aquí se pueden utilizar también partículas cerámicas como el nitruro de aluminio y nitruro de boro. A nivel de aplicaciones térmicas, pues todas las aplicaciones en las que haga falta disipar calor. Disipadores de calor tipo aleta, moldes para inyección o cualquier otro tipo de transformación. Menciono la inyección porque digamos que es bastante interesante a nivel de solicitaciones mecánicas, accesorios para LEDs y paquetes de baterías. De hecho, menciono esta parte de moldes para inyección porque muchos de los materiales que se desarrollan son materiales de alta resistencia, como pueden ser las poliamidas o el PIC. Y para aplicaciones con menores requerimientos mecánicos, se han desarrollado materiales como el PLA. De nuevo, un desarrollo de la casa es un estudio comparativo que se realizó en el que se fabricaron moldes con esta forma que se ve aquí, con 3 tecnologías diferentes: FDM, que es de la que se está hablando hoy, PolyJet y SLA. Se imprimieron, se utilizaron en máquina porque son postizos que únicamente tienen la huella, realmente no es todo el molde, sino únicamente partes postizables. Se hizo un análisis dimensional postprocesado y un registro de temperaturas en molde. Y se llegaron a sacar muchas conclusiones interesantes, como el número de ciclos máximo que podía soportar. En este punto quiero destacar que esto no es una panacea, que todavía se está trabajando en conseguir buena estabilidad en propiedades, ya que el material, al final el material base es un material aislante y todavía queda mucho desarrollo. Y que seguramente no se vayan a alcanzar, al menos no con facilidad, las propiedades que otorga un metal. Sin embargo, esta aplicación es muy útil para tiradas muy cortas o validación de forma, para poder hacer directamente en máquina, dándole al producto directamente la transformación, el proceso de transformación final que va a tener. Pasamos a materiales para soportes hidrosolubles. Aquí el gran rey es el acetato de polivinilo, que se le suele llamar PVA. Y las aplicaciones son para piezas que requieran buena calidad superficial,
para piezas con cavidades internas y geometrías complejas o para moldes de sacrificio. ¿Esto es porque es así? Porque si os fijáis en la imagen que tenemos, todas las zonas en voladizo, si pasara la máquina sin ningún tipo de soporte, caería. Entonces es necesario algún tipo de soporte, pero realmente eso luego no se busca en la pieza. Cuando no existen materiales para soportes, la propia máquina te fabrica los soportes y luego hay que quitarlos y muchas veces dejan marca. Entonces, para que no se dejen esas marcas, se están desarrollando esta clase de soportes hidrosolubles. ¿Qué tiene que cumplir, por tanto, estos soportes? Pues las propiedades objetivo que se están desarrollando son que tengan buena adhesión con los materiales, que tengan buena solubilidad para que tarden poco en desaparecer, que tengan estabilidad emocional, dimensional, para mantenerse en la pieza entera y finalmente buena procesabilidad. ¿Cuál es el problema que se encuentra ahora mismo? Que el PVA en sí no tiene buena adhesión con los diferentes materiales y dependerá mucho de la aditivación, haciendo que la compatibilidad dependa mucho ahora mismo de los fabricantes y puedan encontrarse compatibilidad con el PLA, el PETG, el TPU, la poliamida, el ABS, el policarbonato, el CPE y el polipropileno. De nuevo, un proyecto que se realizó aquí en AIMPLAS fue que se desarrollaron diferentes PVAs de diferentes grados con diferentes aditivos, se procesaron, se imprimió con ellos y finalmente se hizo un pequeño estudio de solubilidad para ver cuál disolvía mejor y finalmente obtener un material que fuera una situación de compromiso entre buena imprimibilidad y buena solubilidad. Ya en materiales biocompatibles, aquí la verdad es que el campo ha crecido muchísimo porque la medicina mueve mucho y las características intrínsecas de esta tecnología, que es la personalización, la posibilidad de hacer tiradas cortas de manera inmediata, ha hecho que se profundice mucho, que haya una muy buena unión entre ambos campos, ¿no? Entonces, las aplicaciones que más se utilizan, sobre todo lo que viene a ser con el FDM, son liberación controlada de fármacos, materiales funcionales para implantes y dispositivos médicos, que se ven muchas noticias ahora, tanto en periódicos como en televisión, ¿no? De toda esa clase de implantes o de prótesis que se han creado con impresión 3D, y materiales utilizados como scaffolds. Los scaffolds son andamios y vienen de la ingeniería regenerativa, en la que se utilizan unos andamios que ayudan a las células a crecer. Pero a la vez es un material muy complicado porque tiene que desaparecer al ritmo suficiente para que sean las propias células las que se coloquen donde antiguamente estaban los andamios. Entonces es un campo en el que también se está trabajando mucho, ¿no? Aquí los materiales más populares son el PLA, el PCL, el PGA y el PVA, que si recordamos es el material hidrosoluble del que hemos hablado antes. Aquí en esta foto se pueden observar diferentes muestras de andamios que se crean para ensayos. Como desarrollo de la casa, tenemos un ensayo de liberación controlada de fármacos que se realizó, donde con una bioimpresora se realizaban los andamios a la vez que se les introducía dentro materiales funcionalizados que contenían marcadores para ver cómo era la liberación. Estos marcadores eran generalmente colorantes sensibles al pH o fluorescentes, nanopartículas de oro, que a nivel teórico
cuando estos parches se disuelvan dentro del cuerpo, ya que se buscan materiales no solo biocompatibles, sino además bioabsorbibles, y los fármacos recorran el cuerpo, cuando lleguen al pH necesario, adecuado, empezarán a liberar, haciendo la deposición del fármaco mucho más específico. Aquí se muestran ejemplos de cómo cambia de color al llegar al pH adecuado, con los diferentes marcadores. Y finalmente voy a hablar un poquito de fantomas. Los fantomas son objetos que reproducen órganos y se utilizan sobre todo para la planificación quirúrgica y entrenamiento o formación. ¿Por qué? Porque al cirujano le viene muy bien el antes de empezar una operación no solo tener el 3D que pueda haber tenido gracias a una radiografía o una tomografía, sino poder tenerlo en la mano y poder planificar mejor dónde está el defecto, cómo se puede acceder a él, cuáles podrían ser las consecuencias de un mal movimiento. Todo esto es muy importante. Entonces, ahora mismo el principal reto es conseguir reproducir de una manera exacta no solo la forma, sino también la textura, el comportamiento mecánico, las diferentes capas que existen en los órganos. Todo esto todavía es algo que se está desarrollando. Ya que por ahora los materiales actuales tan solo pueden reproducir geometrías, aunque ya se buscan materiales que sean, por ejemplo, flexibles, como puede ser el TPU o el PVA. También como parte del desarrollo de la casa se realizó un pequeño proyecto en el que se imprimieron fantomas con diferentes grados de dificultad, desde del grado 1 al grado 5, para estudiar un poco cómo era de flexible la fabricación aditiva para adecuarse a las diferentes problemáticas que podían aparecer. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Cuando llegue el turno de preguntas estaré encantada de contestarlas. Muchas gracias, Cristina. Y muy interesante todos los casos y todas las aplicaciones reales que habéis desarrollado en AIMPLAN. Recuerdo por última vez eso, lo que acaba de decir Cristina, que sigue abierto el turno de dudas, ¿vale? Ahí en el chat podéis dejarla y al finalizar la siguiente ponencia pasaremos a resolverlo. Bueno, pues sin más, doy paso a Stefan, ¿vale? Stefan Weyrich, no sé el apellido, me corrige, o mejor dicho, no me corrija, no te enfades, ¿vale? Es el responsable de desarrollo comercial y de los proveedores de materiales de Ultimaker, ¿vale? Como os decía al principio, poca presentación necesita Ultimaker, es la compañía con el crecimiento más rápido en la industria de la fabricación aditiva. Sin más, Stefan, tu turno, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio, también por la introducción. Voy a compartir mi pantalla y arrancamos. Se ve ya, ¿no? Perfecto. Pues sí, muchas gracias también por la invitación para este webinar. Como ha dicho Antonio, mi nombre es Stefan Weyrich, soy de Austria y vivo ya en Barcelona hace 5 o 6 años y me ocupo desde hace 6 años, ya estoy en la industria de 3D y desde hace 3 años en Ultimaker, ya llevando la parte del desarrollo de negocios con los proveedores de materiales. Y hoy tengo el honor también de presentar un poco la visión de Ultimaker con nuestra alianza el programa, el Material Alliance Program que tenemos con nuestros proveedores de materiales.
Entonces, sin más, empiezo y arranco también con un caso de éxito que tenemos y que también enseña un poquito cómo estamos usando materiales técnicos con nuestros clientes. Possibilities that we have with 3D printing are endless and will only grow the more we use the Ultimaker. I'm currently the technical director of the Formula 3 team of Van Amersfoort Racing. The biggest names that we know nowadays are guys like Charles Leclerc and Max Verstappen. And moreover, Max Verstappen started his motorsport career in Van Amersfoort Racing. And from us, he directly made the step to Formula 1. The main job of an engineer in motorsport is, first of all, the guidance of the driver. And another important task is to set the quickest car for a racer on track. And that is where an engineer can make the difference. If he's able to set up a car, especially to the needs of the driver, that can make that little step from P5 to P1, what we are ultimately looking for. The margins in motorsport are very slim. It can be a tenth and a half between the top 10 of cars. If you don't innovate, you're standing still, and standing still means that you don't win time compared to your opponents. So for us, it's very important to keep innovating. Currently, we drive with Formula 3 cars, which are homologated, so we cannot change so much on the car. But to still make that innovation, we can do a lot around the car that we can improve. So we can make all processes quicker, we can enhance the performance of the processes, and for that, we can use additive manufacturing. This year, we made the step to drive Formula 3 with Tatu's cars, and actually we received this car only 2 weeks before the first race weekend. The car arrived here in the workshop. We had no tools, we had nothing. And within 2 weeks, we had to prepare ourselves to participate in the first race. And that is where additive manufacturing helped us a lot. Because with that, we could manufacture parts or tools that we needed within 2 days. And that is something we could never do before with metal manufacturing. It seems like the philosophy of 3D printing has been growing up a lot within the company, because it happens more than often that, for example, a mechanic comes towards us to say, I miss a certain part to fulfill my job perfectly. He knows exactly the requirements that he wants to have for that solution. And within a day, we already have a part for him available that makes his work easier. Our cars, when they operate on track, are exposed to extreme conditions. And given the open filament system of the Ultimaker system that we use, we are able to look for materials that can fulfill the need that we want in those extreme scenarios. For example, heat resistance, extreme stiffness, but also durability. So we started browsing the Ultimaker marketplace, and we came across a company called Clarion, and they could help us find materials that could exactly fulfill the need that we would need from this material. We also have applications that require certain stiffness. For example, the rear alignment tools that we use during setup, it needs to be pretty stiff, because when we measure certain aspects of the car, we measure within tenths of millimeters, and therefore we have a high requirement on stiffness on the parts that we use on the car. In order to achieve that stiffness, we used carbon fiber reinforced materials, and that fulfilled exactly the stiffness requirement that we've put for this part. They also could make our specific orange, and that really helped us to make a professional look into the tools that we have nowadays. I think the direction we went into with whole 3D printing helped us a lot in optimizing the processes. And I think we have to continue elaborating the possibilities for us to make sure that our systems can be optimized even further, and therefore make the workload easier and make sure that we can stay on top of the innovation within motorsport. Pues creo que es un muy buen caso para ya ver que al final para nuestros clientes siempre comienza todo con los materiales, no con la impresora con la que se va a crear la pieza, sino con la aplicación. Y la primera pregunta que siempre recibimos es ¿qué material tengo que usar para conseguir
la performance de mi pieza, el rendimiento. Y por eso siempre conseguimos también con nuestros clientes las preguntas que nos enfrentamos es qué función tiene que cumplir la pieza, la aplicación, qué fuerzas hay, qué temperatura tiene que aguantar la pieza, y a través de esto vamos a buscar un material que sea también compatible con nuestra plataforma. Y por esto nuestra visión en Ultimaker es que la visión del material va a influir la plataforma de la impresora. Es decir, nosotros como Ultimaker tenemos que facilitar la posibilidad de usar nuestra máquina con los materiales técnicos. Y por eso, el día de hoy, la estrategia de material para nosotros ya es clave en todo lo que vamos a hacer a cara de futuro para cumplir también las expectativas y que se pueden usar más materiales que los típicos que se pueden usar ya muy fácilmente al día de hoy. Y a través de esto nosotros creamos una alianza con todos los proveedores de materiales, y la razón otra vez es muy simple: no debe existir ninguna razón para un cliente por no usar una Ultimaker. Esto es una frase muy potente, pero también es nuestra visión en la que estamos trabajando. ¿Y en qué consiste la alianza? Pues nuestra visión es que, por un lado, tenemos un sistema abierto, un Ultimaker, las impresoras están abiertas, y ya se pueden usar desde siempre cualquier material que existe en el mercado, pero aquí nosotros queremos dar una ayuda más para que sea más fácil para el cliente final de conseguir su pieza. Por eso también nosotros trabajamos mucho en crear una plataforma de solución que incluye tanto material, máquina y software. Y gracias al software Cura que tenemos, también podemos ofrecer perfiles validados por los proveedores de materiales. Es decir, ellos crean el perfil de material y el cliente ya lo tiene disponible y no tiene que hacer todo el trabajo de ingeniería para crear un perfil que sea apto para su uso. Otra razón es que gracias a esta alianza podemos ofrecer también materiales que sí pueden cumplir con altos requerimientos. Y otra razón muy importante es que nuestros clientes siempre nos piden que pueden usar materiales de proveedores que también están trabajando con los mismos en la inyección. Entonces, nosotros queremos también crear esta alianza con los fabricantes más grandes en el mundo del sector químico, y ahí ya se ve un poco todas las empresas que estamos trabajando nosotros. ¿Y qué posibilidades tienen nuestros partners, los proveedores de materiales? Nosotros les estamos ayudando y ofrecemos un Print Profile Assistant. Un asistente es un software que ayuda a crear el perfil, y a través de la creación del perfil ellos pueden subirlo al Cura Marketplace, y el Cura Marketplace es donde el cliente puede acceder y bajarse el perfil a su ordenador y usarlo encima de una pieza para crear la aplicación final. Y el Marketplace se puede comparar con el App Store, ¿no? del iPhone. Ahí habrá todos los perfiles de materiales que están disponibles. Y al día de hoy tenemos más que 150 materiales disponibles en este Marketplace. Entonces ya es un número muy fuerte. Creo que en el mundo hay más que 90,000 materiales de todo tipo en inyección. Así que aún hay un reto muy grande, pero ya nos vamos acercando de ofrecer mucho más materiales y más de todas las categorías importantes. Y por eso también nosotros ya estamos empezando a crear estas categorías de requerimientos para las aplicaciones.
Es decir, tenemos materiales que resisten a temperaturas altas, también el impacto, químicas, flexibilidad. Ya hay muchas categorías donde tenemos materiales que cumplen con los requerimientos. Y si vamos a también aquí, ya lo hemos visto bien con el compañero Pablo, la pirámide de plásticos. Es la pirámide donde hay los materiales más importantes y la que se está usando también en el mundo de inyección. Entonces es muy fácil también de comparar porque los campos blancos, por ejemplo, son los materiales que aún no tenemos disponible en nuestra alianza simplemente porque no tenemos suficientes clientes que nos piden el desarrollo de estos. Los campos azules son los materiales que ya están disponibles. Medio azul es lo que pronto va a ser disponible. Y los que están en amarillo, que están aún en el desarrollo, pero también tenemos un foco en estos materiales. Y se ve que ya casi en todos los campos estamos ofreciendo materiales, creo que muy interesantes para cumplir la función de la aplicación. Si vamos más allá, no voy a compartir obviamente después la presentación porque aquí hay muchos materiales y creo que es muy interesante ir uno por uno, pero ahí destacamos las poliamidas y polipropileno y entonces ya se verá que los fabricantes más grandes ofrecen también sus nylons con fibra de carbono, por ejemplo, también BASF tiene un polipropileno con 30% de fibra de vidrio. Ahí ya hay materiales muy técnicos y hay que ir uno por uno para elegir lo que sea apto para el suyo. Tanto también, por ejemplo, en copoliestas, que BASF está muy bien que ya han también desarrollado PET reciclado. Muchos de nuestros clientes como Airbus o IKEA nos piden ese tipo de materiales. También en parte de flexibles, Lubrizol, por ejemplo, acaba de añadir 3 materiales flexibles. Es un especialista en TPUs y ahí también hay ahora más oferta ya por nuestro lado. Y entonces hay muchos más materiales, por ejemplo, con BASF también la posibilidad de imprimir o sacar piezas de metal a través de nuestra impresora. Tenemos algunos casos que es creo que algo muy potente también. O imprimir piezas, por ejemplo, con Mitsubishi Chemical que ya tienen paredes bastante gordos y aún así queda translúcido. Entonces también puede ser una aplicación muy interesante. Y para acabar, quiero también compartir con vosotros unos ayudas, unos tools por el lado de Ultimaker para identificar el material que os gustaría usar. Tenemos 2 ayudas por nuestra parte. Por un lado, tenemos en nuestra página web la sección de materiales. Y ahí es muy interesante porque ya se verá abajo, hay unos cuantos categorías similares a los que he enseñado creo que 2 o 3 slides. Y también ahí se puede buscar, por ejemplo, por materiales flexibles o de alta temperatura, etcétera, y salen algunos materiales ya con más detalle. Y por otro lado, en el Cura Marketplace se encuentran todos los perfiles de materiales con más información. También existe un enlace web que se hace aún más fácil de filtrar y buscar su material. Entonces, este es el enlace marketplace.ultimaker.com para buscar entre todos los materiales que nosotros tenemos verificado y están disponibles para nuestros clientes. Y esto es todo por mi lado. Cualquier pregunta o aplicación, si tenéis un caso que podría ser interesante, no dudéis en contactar con nosotros o los compañeros de Signova. Y ya paso otra vez el mando a ti, Antonio. Muchas gracias, Estefan. De nuevo, igual agradecerte
tu intervención, muy interesante todo el contenido que has compartido con nosotros. Si os parece, damos paso al turno de preguntas. No han llegado muchas, de hecho, dos, una relacionada con el webinar, otra relacionada con el software, que ya muchos de vosotros habéis, bueno, en este caso Cristina y Pablo, os habéis encargado de contestar. Beatriz sí pregunta a Cristina por un material específico para un proyecto de investigación y necesita material que sea inoloro. Pues para este caso, se utiliza, si lo queremos aplicar con la fabricación aditiva, hay muchos aditivos que dan esa propiedad. Entonces sería ver un poco qué necesidad hay y a partir de ahí aditivos que no sean tampoco dañinos para, ya que habla de insectos, moscas. De moscas, algo que no sea dañino. Luego le contestaré. Perfecto. Sí, al margen de que dejéis dudas aquí, tenéis los contactos de cada uno de los expertos y os podéis poner en contacto con ellos para hacerles llegar vuestras dudas concretas y demás, ¿vale? Sí, por favor, Beatriz, luego me mandas la duda y ya te la contesto mejor. Correcto. Alejandro Filgueira pregunta, ¿existe algún material para FDM que permita eliminar la porosidad de las piezas o eso depende solo de la tecnología usada? Bueno, eso más bien viene dado por la tecnología utilizada. Sí, jugar con la porosidad de los materiales es un poquito más complejo. Así que, bueno, tú mismo te has contestado. Sí, viene sobre todo dado por la tecnología. Es verdad que hay algunos materiales que son un poco más densos que otros, por lo tanto el nivel de porosidad interna es mayor o menor. Pero por norma general sí es por temas de tecnología. Por ejemplo, Multijet Fusion, HP, utiliza una tecnología que asegura que su material es totalmente estanco. Por lo tanto, hay cero porosidad y tú puedes utilizar para llenar esa pieza de agua, si quieres, y no tiene derramamiento. Pero luego hay otras tecnologías, por ejemplo, en FDM, aunque parezca a priori que la pieza es estanca, sí que se genera cierta porosidad, no es estanco 100%. Y bueno, entonces en función de la aplicación que quiera utilizar, por supuesto, sobre todo por temas tecnológicos. Ok, no sé si alguno más tenéis que añadir algo, Estefan, Cristina. No. Por último, Jaime pregunta, ¿se consiguen mejores uniones entre capas en función del material empleado para evitar la debilidad en el eje Z? Sí, a ver, depende, los materiales al tener distinta estructura química, es verdad que hay algunos que al ser fabricación aditiva y tú depositar una capa sobre la otra, es casi más contacto físico, porque es una capa que deposita encima, se enfría, contrae y se adhiere a la anterior, ¿no? Entonces, la unión es también parte física y parte química también. Es cierto que hay algunos materiales que químicamente enlazan mejor con otros, eso es cierto. Por lo tanto, va a depender del material también que esa unión de capas sea un poco más fuerte o un poco más débil. Sobre todo, de todas maneras, en el eje Z, para mejorar la resistencia, si lo que quieres es que no se deslamine la pieza en el eje Z cuando tú estás utilizando un material, lo mejor es la orientación de la impresión más que el material. O sea, no te guíes por, como quiero resistencia en Z, quiero utilizar un material que sea muy resistente en Z. Es mejor la orientación de impresión para eso. Eso me consta que hay webinars de temas de diseño. No sé si ha impartido Jesús o en el futuro se van a impartir que van sobre este tipo de temas, de cómo mejorar las propiedades finales de las piezas en función de la orientación de impresión. Entonces quizás eso sea bastante más útil. Ok, gracias Pablo. Javier Munilla pregunta, al igual que existe la acetona para eliminar las irregularidades de las capas en la impresión del ABS, ¿existe alguna sustancia que permita alisar las irregularidades en el PLA? Bueno, en el día de hoy precisamente hablábamos de materiales que no estaban recogidos en las generalidades de ABS y PLA, pero bueno, por contestarle a Javier,
¿quién? Bueno, sí que existe algún material. De hecho, hay algunas casas comerciales que venden cierto spray para mejorar la superficie de diversas piezas, independientemente del material. Normalmente se trabaja con disolventes químicos fuertes, lo que hacen es eliminar esa primera capa, la van degradando un poquito y lo que hace es que esa superficie externa se quede con un color más brillante por el hecho de haberse disuelto el material de la superficie. Luego hay otros también que se dedican no tanto a disolver el material, sino a tapar esos huecos que se generan por aditiva con algún otro material. Por ejemplo, hay un TPU, un spray que se dedica también a rociar la superficie de las piezas y de manera que éstas se queden con un acabado mucho más estético. De todas maneras, no sé si Estefan puede aportar también algo más a esto, porque me consta que ellos en Ultimaker han trabajado con algo de este tipo. Con algún tipo de material, sí, para postproceso. Sí, debería preguntar a nuestros ingenieros de aplicaciones para esta pregunta. Sí. Pero sí, por norma general, si se trata o bien con disolventes químicos para mejorar la estética, o bien con otro tipo de materiales que, digamos, creen una capa superficial encima que haga que este acabado mejore. Entonces, por lo tanto, sí, se puede mejorar otro tipo de materiales que no sea el ABS con otro tipo de sustancia que no sean acetona. Claro, realmente todos son plásticos y todos los plásticos se deshacen con los alcoholes. Entonces, cualquier material podrá mejorarse la superficie, sacrificando también un poco esa degradación superficial que le vas a aplicar al material. Pero sí, cualquiera. Ok, gracias. La pregunta que hay aquí de Luis, estamos desarrollando un proyecto de biomasa donde una parte importante del desarrollo es un intercambiador de calor. Debe soportar perfectamente 300 grados centígrados. ¿Cuál sería la mejor opción para experimentar con material tipo 16L o un material tipo cerámico? Bueno, efectivamente, en este tipo de proyectos, en los cuales la pieza final tiene que aguantar cierta temperatura de trabajo, ya digamos extrema, decíamos al principio del webinar que los termoplásticos más de 200 grados no se van a aguantar. Hay excepciones, como los high performance, ¿no? Como el Ultem o el PIC, que aguantan un poquito más, pero para este tipo de aplicaciones en la que tú tienes que aguantar 300 grados sin ningún tipo de problema, yo me iría a otro tipo de materiales metálicos, materiales cerámicos. Puedo utilizar la impresión 3D de forma indirecta para obtener piezas de estos materiales, o puedo utilizar impresoras directamente que impriman en metal o en cerámico. Por ejemplo, conozco, bueno, efectivamente en Ultimaker se puede trabajar con el material este de base, de 316L, como el que han mencionado, y luego también con otro tipo de impresora, con otro tipo de tecnologías, también puede obtener piezas finales de cerámico y metal también. Ok. Y por último, Francis, no entiendo muy bien, dice, por el tiempo, ¿se podrán rebajar las tolerancias de impresión? Por el tiempo, no sé si... ¿Se refiere con más desarrollos? Claro, es lo que no sé exactamente si se refiere a eso, a conforme pasa el tiempo o con el efecto del tiempo. No. Yo me imagino por las tolerancias de la pieza que cumple, ¿no? Con el requerimiento que tiene que caber en un sitio. Y ahí sí nuestros ingenieros de aplicaciones están también en un curso sobre como algunas guías sobre bajar esas tolerancias de impresión, que conseguir alguna tolerancia que sea apta para la pieza. Pero ese es otro curso que me imagino. Ok. Bueno, de todas maneras, no obstante, cualquier otra consulta o pregunta que queráis hacer llegar a los tres expertos, bueno, ahí tenéis su contacto. Una de las cosas que se me ha olvidado comentar antes es que este webinar se subirá al canal de YouTube, ¿vale? De tal manera que podáis revisitarlo aquellos que queráis volver a consultar las distintas ponencias o
y viendo ahí sus contactos y demás, recibiréis un correo electrónico al finalizar este webinar con un enlace, ¿vale? Una encuesta de satisfacción y un enlace, como os digo, al webinar del día de hoy. Bueno, pues si no hay más consultas, no hay más dudas, despido ya. Vamos finalizando el webinar. No sin antes dar las gracias a los 3 expertos de hoy, a Pablo, a Cristina y a Estefan, ¿vale? Por su tiempo y sobre todo por compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros. Y también agradecer a vosotros, a todos los inscritos e inscritas en el webinar del día de hoy, por vuestro tiempo, por vuestro interés. Lo dicho, nos vemos en el próximo webinar. Un saludo a todos, que tengáis buen día y cuidaros mucho. Un saludo, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.